Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. En el libro de Doctrina y Convenios tenemos 138 revelaciones que estamos estudiando este año y que están a disposición de todos los interesados en ellas. Esta es una bendición que deberíamos valorar y agradecer, porque no siempre fue así. Hace ahora 190 años, en el otoño de 1831, José Smith había recibido poco más de 60 revelaciones, más o menos la mitad de las que tenemos ahora. Y aunque no eran muchas, los miembros de la Iglesia no tenían acceso a ellas. Para resolver ese problema se hicieron preparativos necesarios para recopilarlas y publicarlas. De esa manera, todas las personas podrían tener una copia de las revelaciones recibidas hasta ese momento. Los días 1 y 2 de noviembre de 1831, un grupo de élderes se reunió en una conferencia especial en la casa de John y Alice Johnson, en Hiram, Ohio, para hablar de la publicación de las revelaciones en un volumen que se llamaría el Libro de Mandamientos. Y se tomó la decisión de imprimir 10.000 ejemplares, cantidad que finalmente quedaría reducida a 3.000. La intención del profeta era incluir en esta recopilación o libro de mandamientos un testimonio escrito de los élderes, en el que declararan la veracidad de las revelaciones, de la misma manera que los 3 testigos y los 8 testigos habían dejado escrito su testimonio de la veracidad del Libro de Mormón. En un momento de la conferencia, José preguntó a los élderes qué testimonio estaban dispuestos a incluir en las revelaciones que poco después se enviarían al mundo. Varios de ellos se pusieron de pie y dijeron que estaban dispuestos a testificar al mundo que las revelaciones eran del Señor. Sin embargo, algunos de ellos no estaban convencidos de que estas revelaciones tuvieran un origen divino. Estas dudas se debían en parte a sus críticas sobre la incorrección del lenguaje en el que estaban redactadas. Sabemos que José Smith había recibido poca formación académica y que eso se notaba en su forma de expresarse en el lenguaje escrito y hablado. La pregunta que se hacían algunos era si podía haber imperfecciones en el lenguaje de revelaciones que vinieran de los cielos, y si los errores en la redacción no serían acaso una evidencia de que esas revelaciones no eran otra cosa que declaraciones humanas, no divinas. Al analizar las revelaciones, la pregunta era si José Smith recibía por inspiración ideas que él pondría por escrito en su propio idioma o si las registraba literalmente al dictado de los cielos. El Señor se encargó de responder a esta pregunta sobre la forma en que se dio las revelaciones que habían recibido hasta aquel momento
y estas palabras del Señor se incluyeron en la introducción como prefacio del libro de mandamientos. Dijo así: «He aquí soy Dios, y lo he declarado. Estos mandamientos son míos, y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen conocimiento». Es decir, que el Señor revelaba su voluntad al profeta y dejaba que después él la expresara con sus propias palabras, porque el esfuerzo para poner por escrito lo revelado se convertiría en una experiencia de aprendizaje para José Smith, y no solo para él, sino para otros también, como vamos a ver. Porque en respuesta a quienes estaban preocupados por la corrección de la expresión escrita de las revelaciones, el profeta José Smith recibió la revelación que está registrada en la sección 67 de Doctrina y Convenios, en la que el Señor da testimonio de la veracidad de las revelaciones, a pesar de las imperfecciones que, según ellos, había en la forma como José Smith las había redactado. Y para ponerlos a prueba, el Señor les mandó que escogieran una de las revelaciones del libro de mandamientos que iban a publicar, la menor de todas, y pidieran al más instruido de ellos que escribiera una revelación semejante. Y si era capaz de hacerlo, estarían justificadas sus dudas sobre la veracidad de las revelaciones. De lo contrario, estarían obligados a testificar de que las revelaciones son verdaderas. William E. McLellin, que anteriormente había trabajado como maestro de escuela, aceptó el desafío, y José Smith describió con las siguientes palabras el resultado de su intento por escribir de una forma más culta una revelación. William E. McLellin intentó escribir una revelación semejante a la menor de las que el Señor había dado, pero fracasó. Escribir en el nombre del Señor era una responsabilidad demasiado grande. Los élderes y todos los presentes fueron testigos de este vano intento, y eso reafirmó su fe en la plenitud del Evangelio y en la veracidad de los mandamientos y las revelaciones que el Señor había dado a la Iglesia por medio de mí. Por tanto, los élderes manifestaron su disposición de testificar sobre su veracidad a todo el mundo. Después de esta prueba, los élderes congregados firmaron una declaración en la que daban testimonio de las revelaciones. Este testimonio, junto con los nombres de los miembros del quórum de los 12 apóstoles que sirvieron en el año 1835, se ha incluido en la introducción de las ediciones más recientes de Doctrina y Convenios. En esta experiencia con las revelaciones del libro de mandamientos, los élderes aprendieron a distinguir las palabras que vienen de los hombres de las que vienen de Dios. Y el Señor aprovechó para decirles lo siguiente: «Os hago una promesa a los que os han ordenado a este ministerio, que si os despojáis de toda envidia y temor, y si os humilláis delante de mí, porque no sois suficientemente humildes, el velo se rasgará y me veréis, y sabréis que yo soy, no con la mente carnal o natural, sino con la espiritual. No podéis aguantar ahora la presencia de Dios, por consiguiente, continuad con paciencia hasta perfeccionaros». En la simbología del templo aprendemos que el velo representa la separación que hay entre nosotros y la presencia del Señor. Y los élderes estaban recibiendo la promesa
de que si eran más humildes y perseveraban con paciencia en sus esfuerzos para perfeccionarse, ese velo se rasgaría y podrían conocer a Dios y discernir lo divino. Y el Señor añadió lo siguiente: no volváis atrás en vuestras mentes, y cuando seáis dignos veréis y sabréis en mi propio y debido tiempo lo que se os confirió por la mano de mi siervo José Smith. Porque esa era la necesidad mayor que tenían en ese momento los miembros de la Iglesia, saber si José Smith era o no el portavoz de Dios en las enseñanzas que les estaba transmitiendo. Y esa misma necesidad las tenemos nosotros hoy también, conocer y valorar las revelaciones que nos ha legado José Smith, el profeta de la Restauración. Durante la conferencia de la iglesia en Hiram, Ohio, Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson y William E. McLellin pidieron al profeta José Smith que les hiciera saber la voluntad del Señor sobre ellos. A 3 de estos 4 hombres los habían ordenado hacía poco al oficio de sumo sacerdotes, y a Lyman E. Johnson lo ordenaron poco después. Más tarde, William McLellin recordó que cuando lo ordenaron sumo sacerdote no entendía los deberes de ese oficio. Quizá esa ignorancia de los deberes del oficio de sumo sacerdote fuera una de las razones por las que pidieron al profeta una revelación, y lo que recibieron está registrado actualmente en la sección 68 de Doctrina y Convenios. En los 4 primeros versículos de esta sección se dan instrucciones a Orson Hyde y a todos aquellos a quienes, según dice el versículo 2, habían ordenado a este sacerdocio. Al decir este sacerdocio, probablemente se estuviera refiriendo al oficio de sumo sacerdote, que en aquella época se llamaba el sumo sacerdocio, porque a Orson Hyde y a algunos otros los habían ordenado hacía poco a ese oficio. Cuando se dio esta revelación, el oficio de sumo sacerdote era el más alto de la Iglesia después de los oficios de primero y segundo elder, como leemos en los versículos 2 y 3 de la sección 20 de Doctrina y Convenios, en los que a José Smith lo llamaron como el primer elder de la Iglesia y a Oliver Cowdery como el segundo elder de la Iglesia. Estos oficios de primero y segundo elder eran equivalentes al oficio de apóstol. Por consiguiente, la instrucción que se encuentra en los versículos 3 y 4 de la sección 68 de Doctrina y Convenios probablemente estaba dirigida no a los sacerdotes en general, sino a quienes se había ordenado al sumo sacerdocio o al oficio de sumo sacerdote, y les estaba diciendo el Señor que tenían el deber de proclamar el Evangelio por el Espíritu. Sobre esta responsabilidad y llamamiento del sumo sacerdocio de predicar el Evangelio por medio del Espíritu, el Señor declaró lo siguiente en esta revelación: y lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo será escritura, será la voluntad del Señor, será la intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. Al interpretar este versículo debemos recordar el orden que hay en la Iglesia sobre la revelación, que ya comentamos al estudiar en una lección pasada la sección 28 de Doctrina y Convenios. En el versículo 7 de esta sección 28
se deja claro que las llaves de la revelación las tiene el presidente de la Iglesia, que es el presidente del sumo sacerdocio. A los apóstoles en general los aceptamos como profetas, videntes y reveladores, y todos ellos están bajo la autoridad del primer elder o primer apóstol, que es el presidente de la Iglesia, que es el profeta, vidente y revelador para toda la Iglesia, y solo él tiene el derecho de recibir revelaciones vinculantes para todos los miembros. En la sección 68 de Doctrina y Convenios se habla también del oficio de obispo en la Iglesia. Y en el momento en que se dio esta revelación, Edward Partridge prestaba servicio como el único obispo de toda la Iglesia. Sin embargo, el Señor prometió que a su debido tiempo llamaría a otros obispos. La revelación registrada en la sección 68 se dio en noviembre de 1831 y un mes más tarde, el 4 de diciembre de 1831, el Señor llamó a Newell K. Whitney a prestar servicio como obispo en Ohio. Los llamados a servir como obispos deben ser sumos sacerdotes. Pero en los versículos 15 a 21 de esta sección 68 de Doctrina y Convenios se habla del derecho que tienen los hijos primogénitos de los descendientes literales de Aarón de ser obispos sin necesidad de ser sumos sacerdotes. Pero en estos versículos se está hablando del obispo presidente de la Iglesia, no de los obispos de los barrios. En el antiguo Israel, Aarón, el hermano de Moisés, era el sumo sacerdote presidente del sacerdocio aarónico, es decir, era lo que hoy se llama el obispo presidente de la Iglesia. Y los primogénitos de los descendientes de Aarón tenían el derecho de ser el sumo sacerdote presidente del sacerdocio de Aarón. Pero un descendiente literal de los primogénitos de Aarón no podría ocupar el oficio de obispo presidente si la presidencia de la Iglesia, que es quien tiene la autoridad, no lo llamara a tal oficio. Y supongo que los descendientes de Aarón tendrían que ganarse también ese derecho que tenían por su linaje, siendo dignos de ese sacerdocio. Y esa es una responsabilidad que tenemos todos los padres, enseñar a nuestros hijos a ser dignos de la herencia que reciben cuando nacen en el convenio. Y precisamente de esa responsabilidad que tenemos los padres de enseñar adecuadamente a nuestros hijos se habla en esta revelación de la sección 68, indicando expresamente que los padres deben enseñar a sus hijos a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios vivo, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos al llegar a la edad de 8 años. Cuando hablo de este asunto con otras personas, no miembros de la Iglesia, y les digo que en nuestra Iglesia no bautizamos a los niños recién nacidos, sino que los bautizamos a la edad de 8 años, me suelen comentar que tampoco a esa edad están preparados los niños para entender lo que están haciendo al bautizarse. Pero muchos padres que cumplen adecuadamente con este deber tienen la experiencia de comprobar que sus hijos sí están preparados para entender lo fundamental de esta santa ordenanza del bautismo a la temprana edad de 8 años. Y en esta preparación tienen a la Iglesia como una importante ayuda por medio de la organización auxiliar del sacerdocio y de la familia llamada primaria. Y que esa es la forma adecuada y el momento oportuno de poner a sus hijos en el camino que les ayudará a vivir lejos de las influencias corruptoras del mundo.
porque en esta revelación no solo se pide a los padres que enseñen a sus hijos a comprender la doctrina, sino también a obedecer las enseñanzas del Evangelio para que de esa manera anden rectamente delante del Señor. Y los mismos que dicen que la edad de los 8 años es aún pronto para que un niño entienda a lo que se compromete con el bautismo, critican también que los padres enseñen a sus hijos sus creencias y dicen que no deberían enseñarles nada y permitirles decidir por sí mismos si quieren ser creyentes o no cuando lleguen a la mayoría de edad. Pero si yo criticara a los padres que mandan a sus niños pequeños a la escuela, en lugar de permitirles decidir por sí mismos cuando sean mayores de edad si quieren estudiar o no, seguro que me llamarían irresponsable. Y lo mismo que me dirían a mí sobre la negligencia en la formación académica, les diría yo sobre la negligencia en la formación religiosa. Yo recuerdo mi primer día en la universidad cuando empecé mi carrera de Ciencias de la Educación. El profesor nos dijo a todos los jóvenes que estábamos en el aula: ustedes han entrado en esta universidad para que cuando salgan ahí fuera no los manipulen. He olvidado muchas cosas de lo que me enseñaron en mis estudios de licenciatura y doctorado en la carrera de Educación, pero aquel comienzo se me quedó muy grabado. Y viendo cómo está el mundo en general y mi país en particular, agradezco haberme esforzado por tener una formación académica y religiosa durante toda mi vida. Por tanto, lo mismo que nos dijo aquel profesor a nosotros sobre los estudios de la carrera en la universidad, deberían decir los padres a sus hijos sobre la enseñanza de la religión en el hogar. Os estamos enseñando principios que os ayuden a evitar el engaño cuando salgáis al mundo a cumplir con el propósito de vuestra vida en esta tierra. Y los principios que la sección 68 de Doctrina y Convenios nos pide que enseñemos a nuestros hijos ya desde su infancia son los siguientes. Primero, la fe en Cristo, es decir, creer en Dios, que es la fuente de toda moral, para saber que existe el bien y el mal y aprender a discernir entre uno y otro. Segundo, la doctrina del arrepentimiento o la necesidad de apartarse de lo malo y de progresar haciendo el bien, porque el arrepentimiento es un principio de progreso. Tercero, la ordenanza del bautismo por medio del que nos comprometemos a vivir dignamente. Cuarto, el don del Espíritu Santo por la imposición de manos para recibir así la ayuda de los cielos en nuestro compromiso por cumplir los mandamientos de Dios. Quinto, orar para no olvidarnos de Dios y del sentido trascendente de esta vida. Sexto, honrar el día de reposo para no perder la conexión con lo sagrado. Séptimo, evitar la ociosidad, porque como dice el refrán, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Andar rectamente delante del Señor es el principio octavo, reafirmando ese compromiso de ser personas rectas y, como dice el versículo 31, eliminar la tentación de crecer en la iniquidad, ignorando el mal ejemplo que tendrán en el mundo. Noveno, buscar las riquezas de la eternidad y evitar que sus ojos estén llenos de avaricia, como sigue diciendo el versículo 31. Estos son los principios que debemos enseñar según la sección 68. Un funcionario del gobierno preguntó en una ocasión al profeta José Smith cómo era capaz de gobernar a tanta gente y preservar un orden tan perfecto. El profeta le respondió:
Yo no gobierno a nadie. Yo les enseño principios correctos y ellos se gobiernan a sí mismos. Pues eso es lo que se espera de los padres, no que gobiernen a sus hijos, quitándoles su albedrío, sino que les enseñen principios correctos para orientar ese albedrío, para que cuando sean mayores de edad y salgan al mundo, sean capaces de gobernarse a sí mismos e impedir que los manipulen con la mentira y el error. En las revelaciones de Doctrina y Convenios que estamos estudiando este año están esos principios que prepararán a nuestros hijos y nos prepararán a nosotros también a tener una vida libre de la manipulación alienante de una sociedad laicista dominada por el relativismo moral. Y esos son los principios que encontramos también en los demás libros canónicos de la Iglesia, la Biblia, el Libro de Mormón y la Perla de Gran Precio. No sé si estamos valorando debidamente los libros canónicos, pero eso era lo que se estaba tratando de aprender y enseñar durante las 4 conferencias especiales que se celebraron en Ohio entre el 1 y el 12 de noviembre de 1831, como estoy comentando. En la última conferencia, los presentes aprobaron una resolución en la que manifestaron que las revelaciones eran de tal estima para la Iglesia como las riquezas de toda la tierra. En el párrafo introductorio de la sección 70, la última de esta lección, José Smith declaró que el libro de mandamientos, que posteriormente se llamaría Doctrina y Convenios, es el fundamento de la Iglesia en estos últimos días y un beneficio para el mundo. Las Escrituras son también un cimiento para nuestra vida personal y familiar, y las revelaciones que contienen son ciertamente más valiosas que todas las riquezas de la tierra. Hermanos y hermanas, escudriñemos las Escrituras individual y familiarmente para recibir la sabiduría y el conocimiento, la luz y el entendimiento que necesitamos para orientar nuestra vida en este mundo cada vez más tenebroso.